Segunda de Pedro capítulo 1. Solo vamos aquí, en Segunda de Pedro, vamos a utilizar un solo texto. Vamos a utilizar aquí en Segunda de Pedro un solo texto, pero como todos los sábados vamos a recorrer la Biblia. Porque necesitamos escuchar a Dios hablar. Y Dios hablando es leyendo, estudiando las Escrituras. Porque tenemos la palabra, la profecía más fiel que nos puede ser dada, y es esta, la Escritura. Así es que escuchar a Dios hablar es estudiar la Biblia, leer la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vamos a leer con entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a entender lo que leemos, vamos a hacer la pausa necesaria, vamos a analizar y vamos a masticar para digerir lo que estamos estudiando o leyendo. Dice, vosotros también. A ver, aquí empezamos y hacemos la primera pausa. Vosotros también. ¿A quién le están hablando? Todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo y es considerado cristiano, forma parte de ese vosotros también. Poniendo toda diligencia. A ver, esta es la segunda pausa. ¿Quién tiene que poner toda diligencia? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Ok. En vista de que nosotros somos los que tenemos que poner toda diligencia, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Tercera pausa. Cuando usted lee la palabra virtud en la Biblia, está leyendo, no es una capacidad de hacer o deshacer, no es una actitud que maraville, no. La palabra virtud en la Biblia, cuando usted la lea, va a encontrarse, cuando usted se encuentra la palabra virtud en la Biblia, significa una vida moral en la palabra de Dios. Una vida moral, o sea, es una vida congruente con lo que tú profesas. Una vida intachable, una moralidad en Dios. Eso habla la palabra virtud. Añadamos a nuestra fe virtud, una buena vida, una vida moral, le está diciendo el apóstol Pedro en esta carta. Pero fíjense a donde quiero caer, más allá de la moralidad de la que está hablando Pedro, es en la siguiente añadidura que está pidiendo Pedro, que dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. A la virtud, conocimiento. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud vamos a añadirle, a la vida moral que nosotros debemos llevar, vamos a añadirle conocimiento. Pero, ¿conocimiento de qué? Dominio. ¿Conocimiento de qué? Ok, vamos ahí. Vamos a hacer algo que no tenía planeado. Vamos a hablar, el tema de hoy es, no hay cristianismo sin conocimiento de Dios. Es imposible que haya cristianismo sin conocimiento de Dios. Ese es nuestro tema. Poniendo toda diligencia. ¿Quiénes? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Nosotros tenemos que ponernos diligentes a añadir conocimiento a nuestras vidas. Es lo que está diciendo Pedro. Sin embargo, hay muchos sectores del evangelio donde espiritualizan la ignorancia con un texto bíblico que aparece en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, no lo busque, que ustedes se lo conocen. En ese texto dice que mucha letra mata.
Y sacando de contexto ese texto donde dice, porque la mucha letra mata, y si usted estudia de verdad la escritura, se va a dar cuenta que el texto en 2 Corintios 3:6, donde dice la mucha letra mata, no está hablando de que el que lee mucho se muere o se vuelve loco, como muchos dicen. No, no, eso no habla de eso. Estaban hablando, el contexto habla de la letra de las que está hablando ese texto es la ley. La ley que fue dada por Dios a Moisés. Porque cuando la ley llegó, entró la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado se manifestó a través de la ley. Porque antes que de que la ley dijera no matarás, no sabíamos que la ley, no sabíamos que no había que matar. O no robarás, o no hurtarás, o todo. Antes de la ley, donde no había ley, no se encubría de pecado, dice la Escritura. Entonces, la ley evidenció, manifestó, trajo a la luz el pecado. Y el pecado, la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que la letra que trajo Moisés por parte de Dios, que era la ley, esa letra mata. ¿Por qué? Porque el que no cumple con la ley, la paga del pecado es la muerte. Y ese es el contexto de ese texto que mal utilizan para justificar su ignorancia o justificar el no estudiar. Y otro texto que utilizan mucho es cuando Jesús le dijo, no procuréis, no os preocupéis por lo que habéis de decir cuando estéis ante los alguaciles y los jueces. Porque el Espíritu Santo le va a decir qué hablar. Y ese es otro texto que sacan de contexto para justificar la vagabundería espiritual. No quieren estudiar. No, el Espíritu me va a revelar, porque ese texto no está hablando de eso. Ese texto está hablando es de cuando ustedes, como la iglesia estaba en una persecución. Jesús le está diciendo, ustedes van a entrar en una persecución, lo van a arreciar y van a ser apresados, van a ser encarcelados, van a ser llevados ante alguacil y ante los jueces. Pero cuando ustedes estén ante los jueces, no se preocupen por lo que tengan que hablar. El mismo Espíritu le va a decir le va a dar que decir al juez. Pero al juez, yo no veo cristianos que estén ante los jueces para que el Espíritu Santo le diga qué decir. Pero dicen que no hay que estudiar porque el Espíritu me revela. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sacan que el Espíritu me revela qué decir? Y no voy a estudiar por eso. Ok, le explico. Nosotros cuando nacemos de nuevo en Cristo, venimos a Cristo, venimos con cero conocimiento de Dios. Y si tenemos algún conocimiento, tenemos un conocimiento completamente tergiversado, completamente religioso. Por lo tanto, el conocimiento real de Dios es prácticamente nulo cuando nosotros venimos a Cristo. Empezamos a conocer a Dios, conocer de Dios, conocer la Escritura. Y somos como aquel, un ejemplo va a ponerle. Cuando usted compra un teléfono, ese teléfono viene completamente vacío, sin información. Pero usted saca ese teléfono de la caja y se mete al icono de los contactos y va a buscar el contacto de la hermana Betsy. El teléfono se lo va a dar. Automáticamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque usted no ha guardado ese contacto aún. Ese teléfono completamente nuevo viene con cero información. Eso somos los cristianos. Nosotros venimos con cero información o con información adulterada, religiosa. Tenemos entonces que ir metiendo información para que cuando el Espíritu Santo necesite tener que decir, él entre al icono de la información. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Resulta que a veces usted está compartiendo con cualquier X o Y persona de la Biblia, la palabra, y de repente a usted le salen palabras que usted dice, pero yo ni sé de dónde salieron. Pero esas palabras que usted le dijo que no saben de dónde salieron, un día usted la estudió, un día usted la escuchó, un día usted la leyó.
Pero tenía tiempo que no se acordaba de eso. Pero bueno, el Espíritu le va a decir qué decir. ¿De dónde lo sacó? De eso, esa información que ya usted tenía. Pero si usted no tiene ninguna información, ¿cómo rayos el Espíritu le va a dar? Ahora, hay un problema enorme. No, lo siguiente. En nuestras congregaciones hoy día, una falta de estudio o de conocimiento bíblico y conocimiento de Dios. Por ende, ¿por qué? Porque, número uno, no se le está predicando, no se le está enseñando a conocer a Dios, a amar a Dios. No se predica eso, no se conoce eso. No se da esto. Y número dos, la falta de sentido de responsabilidad espiritual que hay en el cristianismo de hoy día, o del cristiano de hoy día, que se conforman solo con: yo escuché lo que predicó el pastor, lo que predicó el hermano, lo que dijeron en la iglesia, o escucho YouTube, y con eso basta. No, pero es que lo dijo fulano dijo. Pero hermano, y fulano lo dijo, sí, pero ¿y la Biblia qué dice? No, pero Mengano lo dijo. No. Y si Mengano y fulano se equivocan, usted traga ese error y queda repitiendo ese error, diciendo no, que es así, porque Mengano, que es muy famoso de YouTube, lo dijo, pero la Biblia dice otra cosa. Y ponemos como importante o igual de importante lo que dijo Mengano o fulano, que es muy hiper mega famoso en YouTube y predicador que siguen millones de gente. Lo dijo él. Pablo dijo una vez a Timoteo: y si un ángel del cielo o aún yo le trae un evangelio diferente al que les he predicado, sea anatema. Ahora, ¿y yo cómo sé que el evangelio que me están predicando no es diferente al que ya está escrito? ¿Cómo puedo saber que lo que me están predicando no es diferente? Porque si la Biblia no la toco ni con una vara de 2 metros. Me quedo con lo que dice YouTube, con lo que dice fulano y mengano. No, fulano dijo, bueno. Ok, usted se quiere quedar con lo que dice fulano, pues, amén. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Pero el cristiano es como aquel mecánico muy bueno de los tiempos de los 90. Mecánico buenísimo. La gente hacía fila para llevarle el carro, que él se lo reparara y se lo checara. Porque el señor era muy bueno en la mecánica. Pero resulta que un día quedó en coma. En los 90. Tuvo años en coma. Y llegó a los 2000. Y Dios le hizo el milagro. Lo levantó del coma. Amén, gloria a Dios. Abrió su taller nuevamente. Resulta que el mecánico, que era muy bueno en los 90, le trajeron un carro que estaba fallando. Y él levantó el motor y le dijo: pero ven acá, ¿y cómo tú quieres que este carro no falle si este carro no tiene carburador? Y el dueño del carro le dice: no, pero señor, ya el carburador pasó a mejor vida hace años. Ya los carros no usan carburador. Porque se quedó con lo que él sabía el primer día o en el principio. Y nosotros hacemos lo mismo como cristianos. Nos quedamos con lo que nos dieron un día. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. ¿Y qué dice el 17? No se lo sabe, porque es que ese no se lo dieron. Y el 18 menos. Ahora, Dios tuvo este mismo problema con el pueblo de Israel. Exactamente tuvo ese mismo problema. ¿Dónde?
Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Ahí Dios tuvo ese mismo problema con el pueblo de Israel. Y fíjese que voy a resaltar, antes de leeros, mientras lo está buscando, Oseas 4, voy a resaltar algo, voy a explicar algo que probablemente, como en muchas partes, confunden y mezclan, hacen una revoltura de estas cosas. Y de que voy a resaltar y a aclarar más, para que no nos confundamos, perdón. Hay 4 conceptos que confundimos. ¿Cuáles son? La inteligencia, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Estas 4 se parecen, pero no son lo mismo. No es igual, no es lo mismo entendimiento que conocimiento, no es lo mismo sabiduría que inteligencia, no es lo mismo inteligencia que conocimiento, no es lo mismo entendimiento que sabiduría, ni uno con los otros. No es lo mismo, son 4 cosas completamente diferentes, pero lo confundimos. Y vemos a una persona, oye, este tipo sí es inteligente, pero resulta ser que el tipo no es inteligente, el tipo lo que conoce mucho. O, oye, este tipo sí es sabio. Y resulta ser que no es sabio, es inteligente. Pero es que no son los mismos. Voy a darle un speech de qué es cada cosa, pero de una forma que podamos entenderlo. Porque si lo doy contextualmente, gramaticalmente, como dice la RAE, ahí nos vamos a quedar. ¿Qué es inteligencia? Primero, voy a dar de último el conocimiento, que es de lo que estamos hablando. Inteligencia es la capacidad de aprender. Un niño que aprende rápido, eso es un niño inteligente. Esa es inteligencia, la capacidad de aprender. ¿Qué es entendimiento? Es la capacidad de entender con facilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así? Una persona a la que usted le explica y con mucha facilidad esa persona le entiende con rapidez. Ese entendimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la cantidad de información que tienes. Oh, ese muchacho o ese señor o esa señora sí conoce, porque tiene mucha información. Es la capacidad de información que usted tiene, ese conocimiento. ¿Pero qué es la sabiduría? La sabiduría, este es un poquito más difícil, hay que poner atención. La sabiduría es la capacidad de saber qué hacer con todo lo demás que le mencioné. ¿Sí me hago entender? Porque hay personas que tienen tanto conocimiento pero no saben qué hacer con él. No saben ni por dónde empezar a explicar. Hay personas que tienen tanto entendimiento, pero el entendimiento a veces pues se embotan con tanto entendimiento y no saben explicar como ellos saben, como ellos lo entendieron. Y hay personas que tienen tanto conocimiento, pero no saben qué hacer con el conocimiento. Pero la sabiduría es la capacidad de saber administrar todas estas cosas. Ahora, el conocimiento y la sabiduría son como esas personas siameses, no se pueden separar. Tienen que ir de la mano. Porque si usted separa la sabiduría del conocimiento, una persona con tanto conocimiento sin sabiduría no sabe qué hacer con ella, es como si no tuviera nada. Y una persona no puede ser sabia si no tiene conocimiento. Porque entonces, ¿qué sabe? Entonces son siameses. Entonces, cuando usted estudia la Biblia, usted adquiere conocimiento de Dios y adquiere la sabiduría de Dios a la vez. Oseas 4,
Vamos a leer del 1 al 6, pero el texto que me importa es el 6. Mire qué dice Oseas 4. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de ¿dónde? De la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia. ¿Y qué más no hay? Ni conocimiento de Dios en la tierra. Vamos a brincarnos al 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Por cuánto? Mira, escucha este texto, no termina ahí. Dice, por cuánto desechaste el conocimiento. A ver. Desechar el conocimiento. ¿Cómo así desechar el conocimiento? Vamos a terminar de leer mejor. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ah, es que la cosa es con los sacerdotes. Oh, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿quién? De tus hijos. Esto lo vamos a explicar con un poquito más de calma, porque aquí hay un poquito de profundidad. Pero mira lo que Dios le está diciendo a los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes de hoy? Porque nos hizo un reino de reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis. Nosotros somos los sacerdotes. Ya nosotros no necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros ante Dios, como lo hace la tradicional. Ya nosotros vamos directamente al Padre a través de Jesucristo. Somos nosotros mismos un reino de sacerdotes. Entonces este texto está hablándonos a nosotros, que somos los sacerdotes de este tiempo. Y este texto está diciendo, espérate, mira, lo que pasa es que mi pueblo ha perecido es porque les falta el conocimiento. Porque es que no hay conocimiento de Dios en la tierra, dice Osea. Y desechaste el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que un cristiano puede entonces desechar el conocimiento? Ahí dice que sí. Y desechaste el conocimiento, le está diciendo. Ahora, ¿cómo desechó el conocimiento? Teniendo la facilidad de adquirir, conocer a Dios, decides conocer otras cosas. Así le pasó al pueblo ese de Israel en el tiempo de Osea. Los tiempos de Osea es contemporáneo con Amós, con Ezequiel, con esta gente. Estamos hablando de los años 750, 725 antes de Cristo. Pero desecharon el conocimiento. Hoy día hay tanta tecnología. La tecnología no en todo es mala, ni tampoco en todo es buena. Pero la parte buena no la aprovechamos. La aprovechamos para enredarnos en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, y en esto y en el otro. Y ahí tiene herramientas digitales como para conocer lo que en el tiempo de Osea y los mismos primeros discípulos no pudieron conocer. Pero eso no importa. ¿Qué Biblia? ¿Para qué no? Si yo veo mejor a fulano y yo pongo la prédica de fulano, ¿para qué yo voy a estar poniéndome a estudiar? Eso es desechar el conocimiento. Pero mire cómo termina diciendo ese texto. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. ¿Cuál es la ley? La palabra. También yo me olvidaré de tus hijos. Y ahora yo me pregunto, ¿y por qué Dios dijo eso? No porque Dios va a coger la rabia con los hijos. No, así no. Eso no lo entienda por ahí. Sino es por qué. ¿Por qué? Se lo voy a poner este ejemplo. Si yo soy un padre ignorante de la palabra de Dios, así mismo van a crecer mis hijos. Porque yo no tuve la capacidad de enseñarles. Yo no tengo cómo enseñarles. No le enseñé
a ellos, ellos van a ser una generación igual que la mía o que yo, ignorante de Dios. Y es obvio que no van a ser hijos de Dios. Si no conoces a Dios, no puedes ser hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, Dios no brega contigo. Porque hay un texto que dice en Juan que Dios no escucha al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese escucha. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dios no brega con los que no son, deciden no ser sus hijos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender. El conocimiento de Dios es tan importante en un cristiano. ¿Por qué es tan importante el conocimiento de Dios en un cristiano? Porque el conocimiento nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Cuando usted tiene conocimiento, usted tiene mejor capacidad de tomar decisiones. Porque hay veces, y eso usted va a decir amén por dentro, que nosotros tomamos decisión, nos equivocamos, pero después que nos equivocamos y aprendemos realmente lo que era, decimos, es que no sabía. Ya es tarde, ya metiste las dos patas. Entonces, cuando hay conocimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones. Nos ayuda a andar en la voluntad de Dios. Usted no ha escuchado a tantos cristianos dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios conmigo. Pero la voluntad de Dios contigo está en la Biblia. No, pero yo no sé cuál es la voluntad. ¿Cómo no vas a saber cuál es la voluntad de Dios si no toca la Biblia? ¿Y a dónde? ¿En qué libro está? Lea todo. Estudie. Porque quieren, así mismo como la generación de hoy que compran pura comida prefabricada, que si pizza, que si McDonald's, o si una sopa china y la meto en el microondas y se hace y ya me la como instantáneo. Todo lo quieren instantáneo. Entonces así mismo va ¿y en qué texto es ese? No, vaya a estudiar. Ay, Dios. Para eso sirve el conocimiento de Dios. Es más, en Santiago 1:5, ¿qué le dice Santiago? No lo busque, eso ya usted se lo sabe. Si alguno está falta de sabiduría, pídala. Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero no solamente no la buscan, tampoco la piden. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿En qué quedamos? Ni la buscan, ni la piden. Pero soy cristiano. Válgame Dios, soy cristiano. Entonces yo hoy me declaro mecánico de aviación. Yo soy mecánico, y ninguno me puede decir que yo no soy mecánico de aviación. Pero hermano, ¿y entonces cuántos fusibles usa el avión? Yo no sé, pero soy mecánico de aviación. Hermano, ¿y el motor del avión en qué lado está? Yo tampoco sé, pero soy mecánico de aviación. No, yo soy abogado, pues me declaro abogado. ¿Y qué dice el artículo tal, fulano? Que yo voy a saber. Pero ¿cómo tú dices que eres abogado? Y no conoces ni una ley. Así mismo están los cristianos. Dice, yo soy cristiano. Y tú eres cristiano. ¿Y qué dijo Cristo en Mateo? Yo no sé, hermano. Pero tú no eres cristiano. ¿Dios es tu padre? Sí, Dios es mi padre. Oye, ¿y cómo tu padre reacciona cuando el ser humano hace esto? Yo no sé. Pero eso, tú no conoces a tu padre. Es importante, no existe un cristianismo sin conocimiento de Dios. No puede ser, no es compatible. Cristianismo y desconocimiento no es compatible. Entonces, Jesús en San Juan, no lo busque, en San Juan 5:38 le dijo a los que le escuchaban, escudriñad la escritura.
porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. ¿Ok? La vida eterna está en la Escritura. Escudriñala, dice. Jesús le dijo, escudriñad la Escritura. No, espera, lee la Escritura, no le dijo, lee la Escritura. Escudriñala. ¿Y qué significa escudriñar la Escritura? Escarba, busca, profundiza, haz preguntas, métete ahí, busca, escarba, dale, profundízate. Las cosas importantes en el mar no se encuentran arriba en la superficie. Usted tiene que ponerse un tanque de buzo y sumergirse a lo profundo y allá encuentra cosas maravillosas. Asimismo la Escritura, usted tiene que sumergirse en ella y no por lo superficial. Y sí, no, pero mira, Jesús dijo esto y después le pregunto, ¿y qué significa eso, hermano? Yo no sé. ¿Pero tú lo acabas de leer? Sí, lo acabo de leer. Porque lo leyó y no lo estudió. Eso es muy frecuente hoy día. Miren lo que dice, eso sí, búscalo. Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Fíjense lo que dice Dios ahí hablando, el mismo Dios. El mismo Dios hablando. La palabra conocimiento en griego es la palabra gnosis. Es gnosis. Tenemos Jeremías, ¿verdad? 9. Vamos a leer solamente el verso 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy ¿quién? Jehová. Que yo soy Jehová. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en eso. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Espérese un momentito ahí. Entonces, ¿qué está tratando de decir Dios aquí? Que para poder entender a Dios, para poder entenderlo a Él, ¿qué hay que hacer? Por eso hay mucha gente que dice y se pregunta, ¿pero por qué me pasa esto? Pero es porque no conocemos a Dios. Pero ¿por qué me pasa esto, aquello? ¿Y por qué pasó esto así? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios manda al infierno a la gente? Y te hacen preguntas que porque no entienden, porque no conocen a Dios. Y no, pero hermana, es que yo no puedo creer, hay mucha gente que ha escuchado ahí diciendo, yo no puedo creer que Dios, que siendo un Dios de amor, mande a la gente para el infierno. Pero el desconocimiento de Dios nos hace no entender. Entonces Dios te está diciendo, ¿tú te quieres alabar? Y no está hablando de una actitud pecaminosa, jactanciosa. No. Él está hablando de que tú te quieres jactar. Jáctate de que tú me entiendes lo que yo estoy tratando de hacer en tu vida porque me conoces. Jáctate de que la que está pasándote a ti, lo que te le está pasando a tu vecino, lo que está pasando a la familia, es porque me conoces y entiendes lo que pasa es porque me conoces. Eso es lo que tienes, en eso te tienes que jactar, en que tú me conoces a mí. Mira. Sí, claro. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Alábense en él, entenderme y conocer. Es que hay mucha sabiduría, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso porque el tiempo no come. Hay mucha sabiduría.
filosofía humana, y lo que nosotros desconocemos también es que el conocimiento es tan importante que cuando usted lo tiene, ese conocimiento que usted logra obtener le da la capacidad a usted de tener reacciones y acciones que agradan a Dios. Voy a repetir eso. Cuando usted logra tener un conocimiento de Dios, ese conocimiento que usted adquiere de Dios le da la capacidad de reaccionar de una forma que agrade a Dios. De accionar de una forma que agrade a Dios. ¿Cómo? Cuando a mí me insultan, yo no respondo con insultos, sino doy una respuesta que agrada a Dios. Cuando hay algo que me pisan un callo, o hay algo, me rompiste la pata de la mesa, mi reacción por el conocimiento que tengo de Dios es una reacción que agrada a Dios. No es una reacción que desagrada a Dios. También nos ayuda a tener la capacidad de tener acciones que agradan a Dios cuando conocemos a Dios. Por ejemplo, cuando hay desconocimiento de Dios, accionamos en base al poco conocimiento que tenemos. En ejemplo, yo he escuchado tantas veces, tantos cristianos que dicen, hermano, y yo no le puedo cantar una balada romántica a mi esposa. ¿Qué tienes de malo si se lo estoy cantando a mi esposa? Ahora yo le pregunto a usted, la balada que le va a cantar a su esposa o a su esposo, ¿usted pudiera utilizarla dentro del repertorio de las adoraciones que van a cantar en la iglesia? ¿Por qué no? Porque no agrada a Dios. Pero tú sí se la puedes cantar a tu esposa. ¿Ve la falta de conocimiento y de entendimiento? ¿Se la cantas a Dios? No, entonces tampoco se la canta a tu esposa. No, es que no, yo no estoy tomando, no, se está yendo por donde no es. Dios dice que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. ¿No es así? Y el mundo, Santiago dice, no hagáis amistad con el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, está bien, ¿y eso qué tiene que ver? Vamos allá. Tiene que ser una canción del mundo para alabar a su esposa. Tú le puedes dedicar buenas palabras a tu esposa, a tu esposo. Tú le puedes hacerle sentir que es un vaso frágil porque la Biblia lo manda. Pero ¿por qué tiene que utilizar la canción de Chayanne? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que utilizar la canción del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizas cantares? ¿Por qué? Porque nunca en su vida ha abierto cantares. Pero no tocan cantares. Y ahí en cantares hay tanta forma de alabar, de hablarle a su esposa. No, pero cantares no. ¿Por qué no usan cantares? Porque nunca en su vida lo han abierto. Pero como si escuchan la adoración del mundo, es así. ¿Ve la falta de conocimiento cómo nos hace tomar acciones que desagradan a Dios? Y lo acabo de decir. Bueno, si usted quiere, cante la adoración. La cuestión esa, ¿cómo es que? La balada, cántela, pues. Yo me quedo con cantares. Usted quédese con su balada, pues. Si usted considera que está bien. Amén. Amén. Entonces, cuando
en la iglesia del primer siglo, cuando se habla de la iglesia del primer siglo, estamos hablando de los primeros cristianos. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los discípulos de los primeros apóstoles y eso, del primer tiempo. Ellos, esa iglesia, esos primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, o la iglesia del primer siglo, surgió un enemigo que dañó la vida espiritual de muchos de esos cristianos. Y ese enemigo que dañó la vida espiritual de muchos cristianos se conoció como el gnosticismo. ¿Qué significa era el gnosticismo? Era una filosofía de pensamiento que se derivaba de una revoltura entre religión, esoterismo, mezclaban todas estas cosas. Así como hoy, han mezclado el evangelio con que el agua esta y el río del Jordán y el aceite de oliva de allá del monte de los olivos, y así, ese esotericismo, que es la Biblia, Cristo, la fe más esto. Eso era también en el tiempo de los apóstoles, el gnosticismo, pero esa filosofía los llevaba siempre a querer conocer cosas nuevas, a escuchar cosas nuevas. Así como hoy usted ve que en la iglesia hay un invitado, un profeta, todo el mundo va para adelante para que el tipo le profetice y quiere escuchar cosas nuevas. Y oye, ¿tú quieres escuchar a Dios? Bueno, lees la Biblia. Y el profeta, yo voy para adelante para que el profeta me diga que yo voy a ser la próxima profeta de las naciones. Y sí, la que queda haciendo es Jezabel. Y así era el gnosticismo, pero también se caracterizaba ese gnosticismo porque ellos decían que el cuerpo era tan malo, era malísimo, que era imposible que Dios se haya encarnado. Era imposible. Para ellos era esa filosofía. Ellos decían, no, Jesús no era humano, ellos decían. Ese era un espejismo, pues Jesús era una quimera, algo que se podía ver, pero que no era real. Ellos decían eso. Que era imposible porque con el cuerpo tú puedes hacer lo que sea, pero lo espiritual era lo bueno. Y entonces, con esa excusa, hacían y deshacían. Pecaban. Y pecaban porque el cuerpo era malo. Ese era el gnosticismo, pero y mira todos los apóstoles combatieron esa filosofía de ese tiempo. Y en primera de Juan capítulo 2, 18, el apóstol Juan, hablándole a la iglesia, porque muchos hermanos estaban cayendo y se estaban dañando su vida espiritual porque comenzaron a seguir esa filosofía del gnosticismo. En primera Juan, tanto salmo que hay, tanto proverbio y cantar que para mi esposo, y yo voy a utilizar la de Juan Gabriel. No. Primera de Juan 2, 18. Ahí mismo en primera de Juan, después nos vamos a cambiar para el 14, para el capítulo 4, pero vamos a leer primero el 2, 18. Miren, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan no está hablando aquí de un cristiano que se apartó, pero a alguna razón se apartó y era cristiano y estaba en la iglesia y se fue. No, porque ese texto lo utilizan mucho para eso. De que, el hermano se apartó, él nunca fue cristiano, porque salieron de nosotros. No, ese texto no tiene nada que ver. Este texto está hablando de los gnosticismos.
del gnosticismo, de los gnósticos que se habían infiltrado en la iglesia. Y por eso, y Juan le habla aquí, le llama anticristos a estos gnósticos. ¿Por qué le llama anticristo? Ahorita se lo voy a explicar cuando leamos el capítulo 4 del mismo 1 Juan. Mire, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire qué dice en capítulo 4, para explicarlo mejor, verso 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí todo espíritu, ahora lo va a ver en el contexto. Espíritu es a hombre, a todo hombre que llegue. Sino probar los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos, ahí está. ¿Muchos falsos qué? Profetas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay muchos falsos profetas, muchos falsos hombres. Y hablando de quién? Del gnosticismo que se había levantado en ese tiempo en la iglesia. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es Dios, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Ve? ¿Cómo entendemos ahora lo que es? Juan está respondiendo a una filosofía que se había filtrado en la iglesia. No creían que Jesucristo había venido en carne, que era Dios hecho carne, se había encarnado. No, ellos creían otra cosa. Y esos estaban dañando la vida espiritual de la iglesia. Hoy día existe lo mismo. Hay muchas. Ahora, entendamos algo. ¿Qué significa anticristo? Se lo explico de esta forma. La palabra anticristo, una palabra yuxtapuesta. ¿Qué significa eso? Es una palabra que está compuesta de dos. Anti, que significa contra Cristo. Anti, que significa contra Cristo. Todo lo que está en contra de Cristo. Todo lo que está en contra de Cristo es espíritu de anticristo. ¿Eso qué quiere decir? Que si Cristo dice una cosa y yo digo otra, yo estoy siendo anticristo. Si Cristo dice, ejemplo, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, pero yo le digo a usted, agarre su casa y no la suelte. Yo estoy siendo o manifestando espíritu de anticristo. Si Cristo dijo, si habéis nacido, si habéis resucitado en Cristo, ponen las cosas arriba y no en las de la tierra. Y yo le digo a ustedes, no amados, pongan las cosas a la mirada en las cosas y pongan sus manos ahí, confiésenlo y declárenlo que eso es suyo. Eso está en contra de lo que dijo Cristo. Entonces, eso es espíritu de anticristo. Entonces, hoy día hay mucho espíritu anticristo en las iglesias, porque contradicen lo que dice Cristo. Cristo dijo una cosa, ellos están diciendo otra. Y se ha manifestado, así como en el tiempo de Juan, se ha manifestado también en este tiempo espíritu de anticristo, y hoy más que nunca. Porque Jesús, Dios, dice una cosa y ellos están diciendo otra. Jesús dice una cosa y yo digo otra. Eso es espíritu de anticristo. Todo lo que contradice a Dios. Por eso Pablo dijo, si un ángel del cielo o yo mismo. Mira, Pablo le está diciendo, no. Cuidado con lo que yo le digo. A mí no me crean lo que yo digo mucho. Si lo que yo estoy diciendo contradice el evangelio, entonces yo soy anatema. Ni siquiera a mí me gusta que estudiemos, sí, pero no me crean a mí, vayan a la Biblia. Por eso yo siempre trato de decirle, lean esto. O cuando le digo no lean esto, porque ya es un texto que ya ustedes se saben.
Pero lo llevo a la Biblia porque ese no falla. Yo me puedo equivocar y puedo enseñarles un error. Así como Mengano y fulano famosos de los YouTube, también como son un ser humano, se pueden equivocar. Pero tenemos la palabra, la profecía infalible, más segura. O sea, no se equivoca. No hay fallo en ella. Está aquí. Vayámonos ahí, donde está esto. Porque yo puedo decirle, enseñarle un error. Y porque yo enseño un error, ustedes no pueden vivir en ese error. Ni replicar ese error como es que se hace hoy día. Porque lo dijo Menganito en la prédica, en el estadio este, o lo dijo fulanito en el YouTube y en las redes sociales. Ya eso es de Dios. Entonces, ponemos la palabra de Mengano al mismo nivel que la Biblia y eso es anticristo. Eso es anticristo. Porque la misma Biblia dice en Apocalipsis que nadie añada ni le quite a este libro. Es que este está completo ya. Está completo. A esto no le falta nada. La escritura no tiene un solo error. Me voy a remitir a Jeremías 9:24, que ya lo buscamos hace un rato, ya lo leímos. Alábense en conocerme y en entenderme y conocerme. Entendamos y conozcamos a Dios. Si no entendemos, bueno, ahí dice Santiago 1:5 que todo aquel que te falta de sabiduría, pídala. No seamos como el pueblo de Israel en los tiempos de Osea, que vamos y perecemos porque nos falta conocimiento. Tenemos conocimiento, busquemos el conocimiento. El texto con el que arrancamos, segunda de Pedro 1:5, perdón, que decía: vosotros mismos añadid, pero primero le dice diligencia. Tú tienes que ser diligente en añadir a tu fe virtud y a tu virtud conocimiento. O sea, trabaja en conocer más a Dios, en conocer las escrituras, en conocer a ese que tú dices que es tu padre, porque es imposible, no hay cristianismo sin conocimiento de Dios. Yo no puedo formar parte de algo que no conozco. La frase que me han escuchado en otras veces, muchas veces: nadie puede amar bien al que conoce mal. Nadie puede amar bien al que conoce mal. Y por falta de conocimiento justificamos sin tener el argumento suficiente bíblico para sostener mi justificación o mi argumento. Por falta de conocimiento. No podemos ser insensatos. ¿Qué es eso de insensato? Somos insensatos cuando queremos sostener un argumento que yo desconozco. Si yo no conozco de algo, no voy a hablar de eso. Mejor me quedo callado. Pero discutir de lo que yo no conozco, eso no me hace sabio. Mejor primero busquemos el conocimiento, conozcamos, y después nos sentamos y conversamos y compartimos eso, porque ahora sí, pues, puedo sentarme y compartir de eso. Tengo sustento. Conozco a Dios. Ok, ahora sí puedo decir que conozco a Dios, porque lo que pasa es que ahora estoy estudiando la Biblia.
Y así hay mucha gente esperando en la iglesia que Dios le revele, porque dicen que el Espíritu le va a revelar qué decir. Todavía hay gente esperando, tienen 20 años sentados esperando que el Espíritu le revele. 20 años esperando que el Espíritu le revele, y el Espíritu le puso la Biblia al frente No. La Biblia ahí al frente y esperando que el Espíritu le revele. El Espíritu te tiró la Biblia ahí, que quiere que abra la Biblia y te traiga a Balán el burro, para que te hable. Ahí está la Biblia, ¿no? Ahí está la Biblia. En este tiempo no podemos justificarnos porque, no conozco, porque es que hoy día tenemos todas las herramientas para conocer. Lo que no tenemos es la voluntad. Todo lo tenemos, pero la voluntad no. Pero lastimosamente dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento, y el conocimiento lo hemos desechado, como leímos ahí mismo en Oseas. Desechamos el conocimiento, teniendo la accesibilidad para el conocimiento. Tenemos la ley de Dios ahí, pero ¿para qué ley? No. La novela está mejor. El juego de fútbol está mejor. Instagram, no, ahí me metí en Instagram y me he reído por eso horrible. Me he reído, pasé 2 horas riéndome, sí, 2 horas riéndote. ¿Y la Biblia para cuándo? Entonces eso dice que es más cuestión de voluntad que de otra cosa. Amén. Ya vamos a terminar así, porque es que hay más, pero golpea, estas cosas golpean, y no quiero que piense que quiero golpear. No quiero que piense eso, sino mi intención es que nos acerquemos al conocimiento de Dios, y así de esa forma, entre más conocemos a Dios, más le amamos. Más amamos usted más conoce a la persona, más lo ama. O lo ama o se desencanta. Porque ahora conozco que no sabe cocinar y le hieden los pies y no le gusta bañarse. No, yo no me meto con ese. No me voy a meter con ese. Pero ya lo conociste. No te vas a estrellar y que me metí sin conocerlo, ya para qué, ya tiene que. Exactamente. Pero y hay mucha gente. Yo conozco a Dios, dice. A mí me tocó estos días, hace un par de meses. El tipo decía, yo conozco a Dios, y nosotros los que conocemos a Dios, y el tipo era más prepotente. Y yo decía, y menos mal que conoce a Dios. Y yo decía, menos mal que conoce a Dios. Porque si no lo conociera, entonces no llevara la gorra que lleva porque los cachos no lo dejaran. Menos mal, vamos a terminarlo ahí ya mejor. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra, porque